Ok, gracias. Vamos a comenzar la tutoría de esta semana que corresponde a la semana del 19 al 25 de julio. Les voy a presentar el calendario para que vean qué actividad nos toca. La actividad de esta semana, estoy proyectando un Word. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, la actividad es muy sencilla. Es de la unidad 3 de elaboración de estudios de mercado. El tema 2, distribución de frecuencias, tablas cruzadas y pruebas de hipótesis. Y la tarea en sí es un foro, que es la actividad 3. Es la importancia de la hipótesis y las medidas de tendencia central. Esa actividad vale 4 puntos. Vamos a ver ahora la descripción de la actividad. Aquí tenemos la descripción de la actividad. Se llama importancia de la hipótesis y de las medidas de tendencia central. Básicamente tenemos que responder dos interrogantes. Una de ellas es ¿por qué es importante plantear una hipótesis de trabajo? ¿Okay? Basándose en la investigación exploratoria. Y la otra, explicar la importancia de las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces yo les voy a dar algunos tips para que puedan participar. Aquí lo voy a ir escribiendo. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sobre la hipótesis. Decirles lo que ustedes ya saben, existen dos tipos de hipótesis. Una es que se llama hipótesis nula y la otra es alternativa. Esos son los nombres. En esta clase le dan otros nombres, pero es lo mismo. Lo que quiero que sepan de las hipótesis es que se plantean al inicio de la investigación. Cuando se describen o cuando se planifica el proyecto. Con sus objetivos, resultados a obtener o esperados, metodología, perdón. En este espacio se plantea la hipótesis. Entonces, esto deben de tenerlo claro, la hipótesis se plantea al inicio de la investigación. ¿Qué significa? Que yo no puedo hacer la investigación, terminarla y luego escribir una hipótesis. Eso no tendría ningún sentido en la investigación de mercado ni en cualquier proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque yo con mis datos, voy a poner aquí, toma de datos que viene amparado en el método que yo he planteado. Con esa toma de datos yo voy a probar mi hipótesis. ¿Ok? Con esa toma de datos, lo repito, yo voy a obtener unos resultados y con estos resultados yo voy a probar mi hipótesis. Entonces voy a decir con los resultados, ok, con la toma de datos y los resultados obtenidos, no esperados, porque los resultados esperados que yo tengo aquí arriba son los resultados que yo quiero obtener, porque esta es la primera fase del proyecto, este es al inicio, y aquí ya son con los resultados que obtuve a través de los datos que yo tomé. Entonces, con la toma de datos y los resultados obtenidos, se concluye si se acepta o se rechaza la hipótesis de la investigación. Y les voy a poner ejemplos de hipótesis para que los tengan presentes. Un ejemplo de hipótesis nula.
hipótesis, perdón. La hipótesis nula puede ser: los pobladores del casco urbano, la ciudad de Tela, muestran aceptación al producto de café orgánico de la empresa Doña Julia, por ejemplo. Esta es una hipótesis nula. Vean cómo está planteada. Los pobladores del casco urbano muestran, aquí puede ser al producto, muestran aceptación al producto. Esa es la hipótesis. ¿Cuándo la planteo? Antes de aplicar las encuestas. Yo planteo una hipótesis que diga que los pobladores van a aceptar mi producto, mi servicio. Y luego planteo una hipótesis alternativa que sería completamente lo contrario. Entonces aquí, hipótesis alternativa. Los pobladores del casco urbano no muestran. Esta es la gran diferencia de ambas hipótesis. Que una es positiva y que la otra es negativa. Entonces, cuando yo concluyo en el proyecto de la investigación, si acepto o rechazo la hipótesis, va a depender de los resultados obtenidos. Entonces, yo al final tengo que concluir si acepto esta hipótesis o si acepto esta hipótesis. Fíjense que la diferencia entre una hipótesis y la otra solo es una palabra, es decir, que no muestran aceptación o que no están interesados en el producto o en el servicio. Es como lo opuesto a lo positivo que he dicho en la hipótesis nula. ¿Tienen alguna duda con esto, con relación a esto de las hipótesis? Chicos. Axa, Eva. Bueno, yo por el momento no, Lick. Así Okay. como usted lo está diciendo, está claro. Gracias. Eva, Evelyn. Y al momento de plantear, tiene que ser el mismo contenido y solo poner la palabra no o Correcto. cambiarle. Cambiarle, pero una tiene que decir que sí acepta y otra que no acepta. O que la gente está de acuerdo con algo. ¿Perdón? No. Simplemente es decir que la gente esté de acuerdo con algo o que no está de acuerdo. O sea, una hipótesis va a ser como positiva, que es la nula o la inicial, y otra va a ser lo opuesto, que es decir, no. Pudiéndose entender como una hipótesis negativa. De nada. Entonces, chicas, lo que yo quiero que aprendan de esta clase es que las hipótesis hay que escribirlas de manera sencilla. Algo sencillo. ¿Ok? Algo fácil. Por ejemplo, si yo tengo una novia, yo puedo tener la hipótesis de que mi novia me es infiel. Imagínense ese caso. Un caso hipotético. Mi novia o mi esposa es infiel. Esa es mi hipótesis. Ahora, yo tengo que probar que eso es cierto. Falso. ¿Ok? ¿Cómo voy a probar que eso es cierto o falso? Bueno, voy a vigilar de manera disimulada a mi novia. ¿Y qué incluye eso? Pues ver qué tanto usa el celular, si lo tiene con clave, etcétera, ¿verdad? Todo eso me va a llevar, todo esto que estoy poniendo aquí es equivalente en la investigación a la toma de datos, para que lo entendamos. Tomo datos, y en este caso hipotético, porque es muy hipotético, es ver sus acciones, observarla, qué es lo que hace. Si pasa tanto en las redes sociales, si pasa hablando por teléfono,
etcétera. Entonces, al final, yo voy a concluir con una hipótesis nula. A ver. Es mi novia me es infiel. O una hipótesis alternativa que es lo opuesto. ¿Vea? No. Entonces, cuando yo tomo datos, al final concluyo. ¿Y qué voy a concluir? Si acepto esta hipótesis o si acepto esta hipótesis. ¿Lo entendimos? Chicas. Sí, Lick. Ok. Sí. Entonces, vamos a hablar ahora de las medidas de tendencia central. ¿Qué es esta segunda pregunta? Aquí lo voy a escribir. Medidas de tendencia central. Lo que deben de saber es que, perdón, a ver. Hay tres o existen tres medidas de tendencia central. La primera, la media o promedio. Ese es el primer dato y el más importante de las medidas de tendencia central. Este resultado me va a dar un valor promedio de todos los datos que obtengamos. ¿Okay? Es el valor promedio. Relación a una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en esta clase, yo soy alumno de esta clase y hice 3 exámenes. En uno saqué 70, en el otro saqué 96 y en el otro saqué 50. La pregunta aquí es, ¿cuál es la nota promedio obtenida en la clase? Entonces, lo que se hace es sumar los 3 datos y dividirlo entre 3. Sumo 70 más 96 más 50 y lo divido entre 3. Lo voy a hacer. 70 más 96 más 50 entre 3. Esa es mi nota promedio. La respuesta es 72. Nota promedio de la clase. Si yo en la UNA apruebo con 65, quiere decir que con esta nota he aprobado la clase. Si fueran 5 exámenes, por ejemplo así, yo tendría que sumar 70 más 96 más 50 más 50 más 56. ¿Pueden ver mi calculadora o no? Sí. Ok, gracias. A ver, ya me confundí. 70 más 96, 50 más 50, 6. Eso lo divido entre 5. Vean, cambia el dato. Esta respuesta es 64.4. Si se fijan, en estas 3 no aprobé, porque no llegué a 65. En esta casi llego a 100, quiere decir que aprobé. Y en esta pasé raspando, saqué 70. Y lo que tengo que aprobar es 65. Entonces, al final, perdón, aquí 64.4. Con esta nota yo no apruebo la clase. ¿Por qué? Porque el valor es 65. Yo no puedo redondear el 4 a 5. Si aquí fuera 5, sí puedo redondearlo. Entonces aquí queda a criterio de su profesor si le regala esa décima de punto o lo manda a repetir la clase.
¿Ok? ¿Se entendió? Hola. ¿Lo entendimos? Sí, Lick. Les voy a poner otro ejemplo. Edad de entrevistados. Vamos a sacar el dato promedio o la media. La edad es 18, 59, 46, 56, 78, 67, hasta ahí. Entonces, cuando yo redacto los resultados de este dato, yo voy a decir, los encuestados tienen una edad promedio de, y saco el valor, 18 más 59 más 46 más 56 más 56 más 78 más 67 entre 7, la edad promedio es 54 años. Ese sería el análisis de esa pregunta. De esta pregunta, el análisis es este. ¿Okay? Estos son los datos de campo, lo que está en amarillo. Pero ¿cómo yo interpreto esos datos? Digo, los encuestados tienen una edad promedio de 54 años. Eso significa que de todos los encuestados, la edad media, al sumarlos todos y dividirlo entre la cantidad de encuestados, es 54. ¿Ok? ¿Lo entendimos? Sí, Lick. Ok, el segundo dato es la mediana. Mediana, así se llama. No lo vayan a confundir con la media. La media es el promedio. La mediana, el concepto es que es el dato que se encuentra ubicado en la mitad. Ahora lo vamos a ver, o en medio. Fijémonos en todos estos datos. Los voy a copiar, estas edades, y la voy a colocar aquí. Entonces, aquí tengo ¿cuántos datos? 2, 4, 6, 7. Para sacar la mediana, lo primero que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces voy a empezar. 18. Aquí está. El segundo dato es 46, no 59. Estoy poniéndolo de menor a mayor. 46. El tercer dato es 56 y lo tengo dos veces. 56. 56. El tercer dato es 59. 59. El cuarto dato es 67 y el último dato es 78. Ahora aplico el concepto que está aquí arriba. Es el dato que se encuentra ubicado en la mitad o en medio. Le voy a poner aquí, luego de haber ordenado los datos de menor a mayor, para que lo entendamos. Entonces, aquí tengo 2, 4, 6, 7. El dato medio o el dato del medio es este. Hay 3 datos para la izquierda y 3 datos para la derecha. Entonces quiere decir que la mediana es 56. En este caso, si se fijan, es bastante parecido. No es el mismo valor, pero la edad promedio es 54 y la mediana es 56. ¿Lo entendimos? Chicas, os repito. ¿Qué otro ejemplo? ¿Ah? No la escuché, ¿lo entendió? Sí, Ok. Y las demás espero que sí. Y el tercer dato, Sí, Lick.
es la moda. Y esto ustedes que son chicas lo van a entender muy bien. La moda es lo que todo mundo usa. ¿Ok? Los pantalones rotos, yo qué sé, lo que está de moda. Eso se ve mucho en la ropa, en la bisutería. Entonces, la moda aplicada a la estadística, porque estos son medidas de tendencia central de estadística, es el dato que más se repite. Entonces, cuando nosotros vemos que algo está de moda, es porque mucha gente lo usa, es el mismo concepto. Estadísticamente hablando, sería el dato que más se repite. Entonces, de todos estos datos que están ordenados aquí, la moda sería el dato que más se repite, y el dato que más se repite es 56. ¿Okay? Esa es la moda. Es un concepto sencillo, es el dato que más se repite. Es posible que no existan datos repetidos, o sea, que en vez de ser 56, ahí sea 57. Entonces, estos datos o este análisis de datos no tiene una moda, porque no tiene datos que más se repiten. O es posible que el dato que más se repita sea 78, que esté 3 o 4 veces. ¿Lo entendimos? Sí, Lick. Ok, y ya lo último, que es medidas de tendencias, medidas de dispersión. La más importante es la desviación estándar. Así se llama. Esto no lo vamos a ver en profundidad, pero es la desviación de los datos con respecto a la media. Ese es el concepto de desviación estándar. Entonces, lo voy a hacer en un gráfico dibujado para que más o menos lo entendamos. Si este fuera un gráfico, esto es una campana, más o menos, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, esto se llamaría campana de Gauge, para que más o menos sepan el nombre. Entonces, esta campana lo que dice, imagínense que, perdón, a ver. Esta campana lo que dice es que, así está. Ahí, digamos que ahí está. Esta campana de Gauss lo que dice que es que este dato, que es la media, los datos van a tener un mismo comportamiento hacia la izquierda que hacia la derecha. Y ese comportamiento se llama distribución normal. Eso se llama distribución normal. Entonces, este dato que está aquí en medio es la media. Y todos los valores que puedan darse, digamos aquí, y aquí hacia el mismo lado, esa variación del dato con respecto a la media, esta variación del dato con respecto a la media, es el concepto de desviación estándar. ¿Qué tanta desviación tienen estos datos con respecto al valor promedio? Ese es el concepto de desviación estándar. ¿Ok? Solamente se los mencionaba para que lo supieran. Pero repito, estos datos es que tienen un comportamiento normal. Hay otros datos que no tienen este tipo de comportamiento. ¿Alguna consulta con esto? ¿O todo claro? ¿Hola? Bueno, por mi parte, Lick, todo claro. Ok, entonces lo que tenemos que hacer, chicas, es participar en el foro. Es una participación sencilla con los tips que he dado. Pues pueden ustedes conversar o hablar de las hipótesis y de las medidas de tendencia central.
¿Y por qué son importantes? Pues porque nos proporcionan información, por decirlo así, unificada de todos los datos tomados en campo. Yo digo, el valor promedio es tanto. En vez de decir, las edades van de 18 hasta 79 años. No, porque no sé cuántas personas respondieron la encuesta. O sí sé, pueden haber sido 380 personas. Pero es mejor utilizar para concluir o para mostrar los resultados a través de medidas de tendencia central como la media, la mediana o la moda. ¿Ok? ¿Dudas? Si no hay dudas, pues esta sería la tutoría. Y quería decirles que les voy a enviar el índice del trabajo final, porque si ustedes ven el calendario, ya solo quedan esta semana y 3 semanas más para presentar la tarea final que vale 30 puntos oro. Entonces aquí les voy a mostrar el índice, y yo les voy a enviar por WhatsApp, del informe para que ustedes ya vayan haciéndolo. Una introducción de una hoja que aborde el proyecto de investigación planteado. ¿Okay? Objetivos, uno general y 2 o 3 específicos. El planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que pretendemos resolver? Aquí yo lo que doy son como tips de cómo plantear el problema. Y en este apartado utilizamos las normas APA. Entonces necesitamos hacer referencia a 5 citas bibliográficas para el planteamiento del problema. Problemas parecidos que existan aquí en nuestra ciudad, en Honduras, en la región de Centroamérica, en Latinoamérica o en general en el mundo. Luego la hipótesis, que era lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Planteo las hipótesis. Vean aquí, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Ya las mencionábamos, que una puede ser positiva y la otra negativa. Vean que los pobladores de X lugar muestran aceptación por el producto X. Simplemente esto. Luego planteo el método. El método lo pueden plantear por fases. Una fase de oficina y una fase de campo. ¿Ok? Ahora, esta metodología, como yo la estoy haciendo al final del proyecto, vean esto. Yo la voy a redactar en pasado. Eso también ustedes deben de aprenderlo. Cuando yo planteo la metodología de una investigación al inicio, repito, que no he hecho nada, yo la redacto a futuro. Se realizarán 300 encuestas en tales barrios. Se seleccionarán las personas entrevistadas de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, etc. Ahora, como eso ya lo hice y estoy escribiendo la metodología final, yo la escribo en pasado y digo, se realizaron 380 encuestas. Las personas encuestadas fueron personas mayores de 18 años del sexo masculino, femenino. ¿Ok? Entonces, este apartado se redacta en pasado y puede tener 2 fases. Una fase de oficina, que es donde yo diseño la investigación, planteo los objetivos, el instrumento, luego puedo hacer una prueba piloto del instrumento para ver si funciona bien, si es entendible, y aplico el cuestionario en esta fase. Aquí era lo que yo les decía, en el equipo, por favor, traten de tomar el mejor trabajo que hayan realizado. O sea, van a tener 3 o 4 trabajos, porque cada uno de ustedes planteó uno. Entonces agarren el que esté mejor elaborado para solo ir copiando y pegando. Si hay 7, bueno, las encuestas no las han hecho, entonces tendrían que aplicar 50 encuestas. ¿Ok? Ese es el trabajo de campo, la aplicación de esas encuestas. Y ya luego hacen un análisis y lo ponen en los resultados. Van poniendo la figura, hacen una descripción de la figura o del gráfico, pero aquí se llama figura por las normas APA. Estas se rotulan en la parte baja. ¿Ok? Y luego concluyen y luego recomiendan. Concluyo en base
a cada objetivo específico que yo planteé. Si yo planteé 3 objetivos específicos, mínimo debo de tener 3 conclusiones en este apartado. ¿Okay? Voy a concluir, repito, en base a los objetivos que planteé. Y en esta parte de los resultados, lo que van son los resultados de las gráficas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Permítanme un momento. Compañeras. Diga, compañero. Entonces esta semana lo tenemos el foro, ¿verdad? Sí, chicas, esta semana solo hay el foro. Lo que me gustaría es que fueran avanzando en la investigación. Por ejemplo, si ya tienen el instrumento para aplicar, lo podemos revisar en una sesión solo con el grupo para darles el visto bueno y que lo apliquen. ¿Por qué? Porque solo son 50 encuestas. ¿A quién se la vamos a aplicar? A conocidos nuestros. No tenemos que ir a las casas ni nada, simplemente hacer la encuesta en Google Formularios y luego la vamos a analizar. ¿Me entendieron? ¿Hola? Sí. Entonces necesitamos, recordemos una cosa, cada uno de ustedes al inicio de esta clase planteó 3 problemas y se decidió por uno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces si ustedes tienen un equipo de 4 personas, van a tener 4 proyectos. Entonces lo que yo quiero es que ustedes analicen en el equipo cuál es el proyecto de los 4 que está más completo y se decidan por ese. ¿Por qué? Porque mucha de esa información ya está avanzada y ya está hecha, no hay que empezar a hacerla de cero, solo hay que copiarla y pegarla en el informe final. ¿Se entiende? No es volver a hacer un proyecto de cero, simplemente es, si decimos, bueno, el cuestionario ya está hecho. Nos vamos a reunir con Pablo para que lo revisemos. Bueno, lo revisamos en media hora, ya lo pueden aplicar. Entonces ustedes, no sé si han diseñado cuestionarios en Google Formularios o no han hecho eso nunca. Bueno, la verdad, yo no le. Ah, bueno, entonces me gustaría... Ni yo tampoco. Me gustaría que hiciéramos una sesión para que aprendan, porque eso sí deben aprenderlo. Eso es fácil. Pero para que las 4 o los 4 del grupo entiendan cómo se hace. Entonces podemos hacerlo esta semana o cuando ustedes gusten, que tengan tiempo, podemos hacer esa reunión. ¿Ok? Pero solo con el equipo, solo con el grupo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hola? Bueno, con el proyecto final creo que hay bastante dudas, pero es mejor ir haciéndolo despacio y ir preguntándolo. Ah, bueno, excelente. ¿No? Entonces, ahí nos vamos comunicando. Ustedes me pueden escribir y podemos hacer sesiones por Teams siempre. Y yo voy revisando con ustedes. Lo que hay que hacer es revisar el instrumento, enseñarles cómo hacerlo en Google Formularios. Y una vez hecho, ustedes mandan el link a las personas para que lo respondan. Eso es rápido, solo son 50 encuestas. Cuando ya lleguemos a 50, cerramos la encuesta. A 50 encuestas, cerramos la encuesta. ¿Ok? Ok, entendido. Eli. Bueno, la tutoría termina aquí. Buenas tardes y estamos en contacto a través del campus virtual o del WhatsApp. Saludos y feliz inicio de semana. Gracias, Lick. Igual. Buenas Gracias. Buenas tardes. sesiones. Feliz tarde.